sí, vamos a Gálatas. Hoy iniciamos con el último capítulo de Gálatas, capítulo 6. El sermón de hoy se llama La verdadera espiritualidad. Dice este pasaje: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse, solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. El hablar de lo espiritual o el hablar de las cosas espirituales no es algo nuevo. Pues es algo que siempre ha existido, que el ser humano busque la espiritualidad. Hay un caso muy particular en la historia de la iglesia, y es un personaje que se llama Simón y le llamaron el estilita. Ahorita vemos por qué le llamaron el estilita. Allá alrededor del año 423, Simón, el estilita, construyó un pilar, una columna, ahí en el desierto de Siria, y ahí vivió los siguientes años de su vida, ahí arriba de esa... Sí, los siguientes años de su vida los vivió arriba de ese pilar o esa columna. Ya se imaginarán, pero recibía muchas visitas de las personas para ver a Simón el estilita. Estilita es porque la palabra griega para pilar o columna es estilos, entonces dice que quedó Simón el estilita. Pues muchos iban a ver qué decía, y muchos iban más bien a ver qué onda con el loco del pilar. Pues muchos iban nada más de pura curiosidad. ¿Por qué hizo eso Simón? Él decía que él era un simple cristiano que quería una comunión más íntima con Dios, y así lo iba a lograr en la soledad, alejado de todos, y pues ahí en un pilar, pues libre de cualquier distracción mundana. Entonces dice, pues vivir aquí se convierte en mí, en una manera de yo vivir alejado del pecado, de todas las tentaciones, y aquí me consagro a Dios. Entonces la pregunta que nos hacemos al saber esta historia de Simón el estilita es, pues, ¿qué es la verdadera espiritualidad? O sea, Simón el estilita estaba bien en lo que hizo, o no habrá una manera más fácil de ser espiritual. O sea, hay que hacer ese tipo de cosas para ser espirituales. Cuando le preguntamos al mundo cómo podemos ser espirituales, nos ofrece libros de ángeles, nos ofrece libros con experiencias cercanas a la muerte, de alguien que se iba a morir y vio estas cosas, y la gente los compra y los lee. Y también nos ofrece libros llenos de información de religiones paganas y antiguas. No, es que desde antes practicaban esto, y si lo practicamos ahora, pues es una manera de fortalecer el espíritu o algo. Cuando vamos al internet hay muchas cosas de lo que se le conoce como la nueva era, y otras sectas extrañas, o sea, rituales raros, etc. Eso es lo que nos ofrece el mundo. También el mundo nos dice que para ser, o sea, que se puede ser espiritual sin ser religioso. Dicen, es que la espiritualidad es así privada de cada persona, y es espontánea. O sea, la espiritualidad es así. En cambio, el ser religioso es público. Bueno, la gente religiosa se reúne, y es muy rígida la religión. O sea, como que te pone los límites. No esto y sí esto, entonces eso te quita la espiritualidad. Y de hecho eso es por algo que las cosas, esto de la espiritualidad, vende tanto, porque te da una espiritualidad que se amolda a tus necesidades. Vaya, pues si yo puedo hacer esto y esto en mi casa y nada más así, y puedo ser más espiritual, pues qué padre. Y puros best sellers en ventas. Y en la iglesia ha pasado algo muy similar.
pues se ha perdido el concepto de una espiritualidad bíblica. Acuérdense que aquí el asunto es qué dice Dios acerca de la espiritualidad, no qué dice X persona. Por ejemplo, unos cristianos encuentran la espiritualidad en actos privados de devoción, o sea, en oraciones largas o algo así. Sí, exactamente. Otros a través del ayuno, otros a través de estos que les gusta hacer mucho, congresos, retiros, otros a través de la adoración, o sea, de cuando cantan, o sea, ellos dicen ahí es cuando está la verdadera espiritualidad. Otros en recitar liturgias antiguas, o sea, ¿qué decían los cristianos de hace muchos años? Y lo repetimos, y ellos, para ellos eso los hace sentir muy espirituales. O empezar a llenar de incienso el lugar, velas, o sea, todo eso dicen, eso, pues eso me hace sentir muy espiritual, es muy espiritual. Otros dicen que es tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, y ese tipo de personas son las que pues terminan con circunstancias muy raras, muy locas, tirarse, aventarse, gritar, llorar, una serie de cosas que ellos dicen, eso es ser espiritual, eso es espiritual. En este pasaje a los Gálatas y a nosotros se nos enseña una perspectiva de lo que es la verdadera espiritualidad. Y vamos a ver que la verdadera espiritualidad cristiana se basa en tener una relación con Dios, que ese Dios ha hablado a través de su palabra. Entonces, la verdadera espiritualidad la define Dios en sus términos y no nosotros en los nuestros. Vamos a ver que la espiritualidad no se trata de un ritual o de un método, sino que es una vida que se vive guiada por el Espíritu Santo. Así es como se vive una vida en verdadera espiritualidad. Vamos a ver el primer ejemplo, y en el verso 1 encontramos cómo restaurar a aquel que ha pecado. Dice, al menos la primera frase dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, hasta ahí le paramos. Si se fijan, dice hermanos, o sea, a pesar de que pues, el cristiano, hemos visto a lo largo de Gálatas, pasa de estar en pecado a ser justificado, declarado justo por Dios, y recibe el Espíritu Santo y se hace un hijo de Dios. O sea, a pesar de que el cristiano tenga esa transformación, a pesar de eso no está exento ya del pecado. Hemos visto hace pocos versos cómo pues, la vida cristiana es una lucha de los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu. Por lo tanto, o sea, va a haber ocasiones donde demos un paso infalso, que la palabra infalso no existe. Me di cuenta cuando escribí esto, pero nosotros lo decimos así: cuando alguien da un paso infalso, pues vaya, comete un pecado. Y la frase que usa Pablo es interesante: aun si alguno es sorprendido en alguna falta. Se puede dar a entender de dos maneras. Una, que a alguien lo sorprendieron cometiendo un pecado, o sea, fue sorprendido en el acto. O bien, que el pecado tomó por sorpresa a alguien. Y es lo más probable que significa esto, que el pecado tomó por sorpresa a alguien. Y sí, o sea, la tentación tiene muchas maneras de agarrarnos desprevenidos. O sea, la tentación fuerte siempre viene cuando tenemos la guardia abajo, es ahí donde viene fuerte. Entonces, por lo tanto, esta falta de la que habla este verso, si se fijan, no es una falta o pecado cometido deliberadamente, con alevosía, ventaja, con gusto. Es más bien una caída espiritual de un cristiano. Me parece, pues en el contexto, que Pablo está hablando de un cristiano que cometió una de las obras de la carne. Y Pablo dice que estas personas que han caído, o sea, que han pecado, necesitan un cuidado espiritual. Necesitan algo de parte de los demás, y es un cuidado espiritual. Nos va a enseñar qué hacer cuando alguien cae en esta falta. Dice ahí, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Eso es lo que hay que hacer, restaurarlo. Ese verbo, restaurar, significa enmendar, sanar,
o volver al estado original. De hecho, esta frase se usa en la medicina. Por ejemplo, cuando alguien se quiebra un hueso, pues se dice que se restaura el hueso, que es enmendarlo, sanarlo o volverlo a la forma inicial que tenía. Entonces, esto es lo que necesita un pecador, un cristiano que ha pecado. Necesita ser enmendado, necesita ser sanado, necesita ser restaurado. Y eso es lo que necesita. Pero ¿qué hacemos cuando un cristiano cae en pecado? Hay varias maneras equivocadas en las que reaccionamos. Número uno, nos quedamos callados. Sabemos que ha hecho algo mal y nosotros como si nada. Es como los estudiantes de medicina cuando ven un hueso salido o algo, ¿y qué hacen? Pues, yo no me le acerco, o sea, nada más lo veo, nada más me quedo sorprendido, nada más pues, veo la situación pasar. Y esto está mal, porque ¿qué hay que hacer? Restaurarlo. Entonces el guardar silencio y no hacer nada está mal. Otra manera equivocada de reaccionar es no ir más allá del diagnóstico. Entonces es como decir, mira ese hueso roto, o sea, es que ve cómo se le está saliendo, o sea, qué mal, qué bueno que yo no tengo ese hueso roto, y ya, ahí nos quedamos. Eso llega a caer en los chismes, o sea, es decir, es que mira su situación, y mira, y es donde empezamos a pecar de chismes, y eso también está mal. O sea, nada más lo diagnosticamos, pero ahí nos quedamos, o sea, tiene esto, y vean qué tan feo está la situación, y ya. Y otra manera, tal vez la más vil de todas, es condenarlo porque ha pecado. O sea, pecó y decirle, no, o sea, está mal lo que acabas de hacer, ya no te queremos aquí, fuera, ya eres un pecador, ya, ¿qué pasó con la relación con Dios? Etcétera. Es como si alguien se quebrara un hueso y lo regañáramos por ir a emergencias. Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo usando esta analogía. Es una actitud farisaica, o sea, como los fariseos que estaban de muy santos ellos, y sí, les gustaba condenarlos a todos, son pecadores, pero hasta ahí se quedaban, o sea, no daban una solución, no proveían el perdón, no hacían nada más que condenar. O sea, cuando un cristiano peca, pues él no necesita la amputación, ni necesita el confinamiento allá a lo lejos. No, necesita ser sanado, necesita ser otra vez restaurado. Lo que necesitamos hacer nosotros es ayudarlo, a guiarlo al arrepentimiento y que vuelva a la comunión con Dios y con los unos a los otros. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Quiénes deben de hacer esto? Ahí está la respuesta. Dice, ustedes que son espirituales. Solamente, dice Pablo, los espirituales son los que restauran al que ha sido sorprendido en una falta. Y la pregunta es, ¿quiénes son los espirituales? Se trata de un grupo élite así de los cristianos, acá ¿cómo se llaman? Los SEALs, los soldados más blues, los soldados que aguantan de todo. Ellos nada más son los que se encargan de restaurar al que ha pecado. La respuesta es no, claro que no. Todos los cristianos son espirituales. ¿Por qué? Porque han recibido al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque están produciendo el fruto del Espíritu. Entonces todos los cristianos son espirituales. Pues eso contrasta, o sea, ustedes que son espirituales, contrasta a las personas que pueden ser carnales, esas personas lejos de Dios. Y es más claro que hay personas más espirituales que otras, o sea, hay cristianos más maduros que otros. O sea, los cristianos más maduros son los que hacen un buen trabajo en la santificación, en lo que hemos estado viendo. Uno, han estado mortificando bastante su carne, y dos, han estado vivificando las virtudes que vienen por el Espíritu Santo. Y la otra pregunta es, ¿por qué no más los espirituales? Porque dice que lo deben de hacer como. Aquí dice en un espíritu de mansedumbre.
Y no sé si se acuerden, en el fruto del Espíritu se encuentra nada más y nada menos que la mansedumbre en el verso 23. Entonces los pecadores necesitan ser restaurados con mansedumbre. Y la mansedumbre vimos que era lo contrario a una actitud áspera y dura con alguien. Es más bien como empática, con buenas palabras, más sensible a la persona. Entonces, si alguien ha pecado, ¿cómo necesita ser restaurado? Llegando a decirle así duramente, ásperamente que está mal y que está condenado, o más bien con un espíritu de mansedumbre, de que necesita arrepentirse de eso y ahora sí puede ser reconciliado con Dios. Entonces, a la luz de esto, o sea, una actitud áspera, dura y prejuiciosa contra un cristiano que ha pecado muestra inmadurez espiritual, porque no lo estamos haciendo como dice Pablo que como deberíamos estarlo haciendo, de una manera con mansedumbre. Y si no nos es posible restaurar a alguien de esta manera, deberíamos de mantenernos alejados de esa tarea hasta que crezcamos en esa madurez y podamos restaurarlo así. Debemos dejar a los que son más espirituales para que lo hagan, porque nosotros podemos que se haga algo contraproducente de eso. ¿Y por qué debe ser restaurado en este espíritu de mansedumbre? Porque lo que se trata es de restaurarlo, no de que se vaya. O sea, si alguien llega con una manera dura y áspera, pues lo que va a hacer es, no, pues ahí nos vemos, y se va a ir a cometer todavía peores cosas. O sea, lo que queremos de esa persona es que vuelva a la comunión de la iglesia, no que se vaya de ella. Y por eso es que se hace con este espíritu de mansedumbre. Y por último hay otro comentario sobre cómo hacerse. Dice al final, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, para restaurar a alguien necesita mucha humildad. Hemos estado diciendo cómo, o sea, caemos luego en el juicio, en el señalar, en el estás mal. ¿Y cómo? Si nosotros estuviéramos exentos del pecado, o sea, como si a nosotros nunca cometiéramos ningún tipo de falta. O sea, y eso es lo que está mal, que dice Pablo aquí. En un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. O sea, no sea que tú también seas tentado de esa manera. O sea, tú no sabes, dice Pablo, si tú vayas a ser el próximo que seas sorprendido por el pecado y cómo quieres que te traten. O sea, lo que necesitas es alguien espiritual que te restaure con mansedumbre. Y, o sea, si volvemos a la regla de oro, o sea, si tú quieres que un espiritual te restaure con espíritu de mansedumbre, tú también hazlo con el que ha caído. O sea, acuérdate de que tú no eres exento de esto, y en cualquier momento te puede pasar. Aún los espirituales tropiezan, y tú puedes tropezar en cualquier momento. O sea, dice 1 Corintios 10:12, el que cree que está firme, o sea, tenga cuidado en que no caiga. O sea, sí es muy fácil creer que estamos bien firmes, pero ojo, o sea, aquí siempre esto puede ser un tropiezo de cualquier tiempo. Entonces, y cuando tropecemos, hay que esperar que Dios nos dé a alguien espiritual y no a alguien áspero, y de la misma manera nosotros comportarnos así con aquel que ha caído en esta falta. Número 2, en el verso 2 vemos que hay que llevar las cargas de los demás también. Dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entonces, de aquí de lleno nos dice que el cristiano no está exento de las cargas, también tiene cargas en esta vida. Por ejemplo, una carga es el pecado, así como el que acaba de ser sorprendido en el pecado en el verso 1. Pero hay muchísimas otro tipo de cargas que cualquier persona puede tener: dolor, preocupación, duda, fracaso, pobreza, soledad, enfermedad, divorcios, depresiones. O sea, todo ese tipo de situaciones le puede pasar a cualquiera y no dejan de ser cargas para la persona. Y, o sea, el enfrentarse solo ante esas cargas es imposible. Es imposible llevar cargas de ese tipo solos. Y sí es cierto,
que Dios lleva nuestras cargas, o sea, por nosotros. La primera y la más grande es el pecado y por la culpa del pecado. O sea, Cristo vino, se hizo hombre y llevó el pecado y nuestra culpa del pecado en la cruz, de manera que nosotros podemos ser libres de eso, totalmente libres de esa culpa. Por ejemplo, el Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Fíjense lo que dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Entonces es totalmente válido y perfecto orar a Dios para cualquiera de nuestras situaciones. Y Dios tiene los hombros más fuertes que cualquiera para llevar sobre Él nuestras cargas. Pero eso no significa que Dios sea el único que lleve nuestras cargas. O sea, la manera en que Dios ha decidido aligerar nuestra carga es llevándolas Él y llevándolas los demás hermanos en la fe. Cuando empezamos a flaquear en nuestra vida cristiana es porque estamos llevando mucha carga nosotros solos. Lo que ha provisto Dios es hermanos en la fe para empezar a aligerar esa carga. Muchas veces las personas sufren grandes pérdidas o cualquier tipo de carga tan fuerte que no la pueden llevar ellos solos. Cuando sucede esto, pues se acercan al pastor, se acercan a los demás hermanos en la fe y eso luego aligera la carga. Otros aligeran la carga con la oración, porque sabes que voy a orar por ti, por esto que te acaba de pasar, se aligera la carga. Hay otros que pues está con un abrazo, con unas palabras mansas, dulces, también aligeran la carga. Y dependiendo de la circunstancia, pues hay maneras prácticas de hacerlo. Por ejemplo, si pasó algo en una casa, ayudando hasta limpiarla, compartiendo el alimento con el que no tiene, hasta para ayudarlo en la vida espiritual de alguien, compartiendo un libro cristiano con alguien. O sea, todo ese tipo de acciones prácticas empiezan a aligerarnos la carga. Y Pablo dice que cuando nosotros nos comportamos de esta manera, llevando las cargas de los demás, ¿qué dice que hacemos? Se cumplimos la ley de Cristo. Eso es lo que hacemos. Es interesante esa frase, ¿verdad? La ley de Cristo, viniendo de ver que la ley nos salva, que la ley es un tutor, etcétera. O sea, viniendo de ese trasfondo, es interesante ver la frase, la ley de Cristo. ¿Y cuál es esta? ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo la podemos resumir como el amarse los unos a los otros, como ya vimos en Gálatas 5, 13 y 14. Si fijan, Pablo dice, sírvanse por amor los unos a los otros, y lo dice, porque toda la ley en una palabra se cumple. ¿En cuál precepto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no significa que el Señor Jesucristo abrogó o no creía en el Antiguo Testamento. Acuérdense que, como acabamos de leer, todos los mandamientos de Dios, absolutamente todos, se resumen en ese. O sea, porque el robar, mentir, blasfemar, codiciar, hacer chismes o sea, todo eso se evita cuando se ama al prójimo. Entonces la ley de Cristo es esta, el amor. Hay unos ejemplos en el Evangelio de Juan. En Juan 13, 34, por ejemplo, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Ahí está interesante porque ese mandamiento no tiene nada de nuevo. Ese mandamiento viene en Levítico 18. ¿Pero qué tiene de nuevo? Dice Cristo, que como yo los he amado, así también se aman los unos a los otros. O sea, eso es lo nuevo. Entonces dice Cristo, yo les estoy dando una perspectiva a lo mejor diferente o más clara de cómo se cumple este mandamiento de amarse los unos a los otros, y esto es como yo los he amado a ustedes. ¿Y qué hizo Cristo por nosotros? Pues dio su vida. Dio su vida por nosotros, no porque la mereciéramos, sino al revés. O sea, nosotros desechando, nosotros pecadores, Él dio su vida por nosotros. Así es como debemos de amar a los demás. Y para variar, en Juan 15:12 también dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como los he amado
¿Por qué? Porque otra vez, todos los mandamientos que Dios nos pide para con los demás, porque hay mandamientos de Dios para con Él, se resumen en amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces dice Pablo, si ustedes llevan las cargas de los unos a los otros, así van a cumplir esa ley, el amarse los unos a los otros. Finalmente, en los versos del 3 al 5 vamos a ver que hay que considerar a los demás como más importantes. Dice el verso 3, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. O sea, la única manera en que podemos amar a nuestro prójimo de esta manera y llevar sus cargas es cuando reconocemos que mi prójimo tiene un valor especial. Es cuando reconozco que Dios lo ha hecho a su imagen y a su semejanza, cuando lo ha salvado, o sea, porque para Dios Él es importante. Entonces para mí es importante esa persona. Y de hecho, o sea, la manera en que tratamos a los demás gira en torno a mi concepto de mí mismo. ¿Por qué? Si mi concepto de mí mismo es demasiado alto, pues no me va a interesar la vida de los demás. O sea, mis cosas, mis prioridades, mis objetivos son tan importantes que al dejarlos de lado por los demás, pues no tiene caso, no tiene chiste, o sea, no tengo por qué hacer. Eso es cuando tengo un concepto demasiado elevado de mí mismo. La realidad es que para llevar las cargas de los demás, yo necesito dejar de lado mis propias cargas, o sea, necesito dejar mis propios intereses por el de los demás. O sea, las necesidades de las demás personas, ¿qué demandan de mí? Tiempo, esfuerzo, reorganizar mis horarios, o sea, demandan todo eso y tengo que empezarme a negarme a mí mismo para poder ayudar al otro. Y pues la Biblia dice aquí que aquel que se cree que es alguien no es nada. ¿Por qué? Vamos a 1 Corintios 4:7, perdón. 1 Corintios 4:7. O sea, la verdad de las cosas es que nadie es nada delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? Dice, ¿qué tienes que no recibiste? Es una buena pregunta. O sea, ¿qué tienes que no hayas recibido? Nada. Absolutamente nada. Y dice, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que tenemos, entendemos que es un regalo de Dios. Absolutamente todo, exactamente todo lo que Dios me ha dado hasta ahorita es un regalo de Él. Y dice, ¿y por qué actúas como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿por qué actúas como si tú te lo hubieras ganado absolutamente todo? No. También en 1 Corintios, ahí mismo, en el capítulo 15, verso 10, dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. O sea, Pablo aquí en este pasaje reconoce que lo que él puede hacer en ese momento, bueno, malo, excelente, pésimo, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vana para conmigo. O sea, él reconoce que Dios lo ha usado, pero dice, es por gracia de Dios nada más, es porque Dios me ha capacitado, Dios me ha dado, todo lo que tengo es por un regalo de Dios. Entonces, nadie es nada. Esa es la realidad. Y si cree que es algo, no siéndolo, dice aquí este versículo de Gálatas, se engaña a sí mismo. Y a la luz de eso dice el verso 4, pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse. ¿Cómo? Solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. O sea, podemos preocuparnos por los demás sin tener que compararnos con los demás. Ese es el punto de este versículo. Las comparaciones son infructíferas de cualquier manera. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo me comparo con alguien y veo que yo soy menos espiritual que él, pues voy a tender al desánimo, a entristecerme por no ser como él. Y al revés, si veo que yo soy más espiritual que alguien, ¿qué va a pasar? El orgullo, la jactancia, él no es nada, yo sí soy, etc. De cualquier manera, las comparaciones siempre terminan siendo perjudiciales. Comparaciones con el otro, con cualquier persona, esas son malas. En lugar de compararnos con nosotros,
Siempre, sí debemos de medirnos y compararnos, pero con el estándar de Dios, con este estándar es con el que nos tenemos que medir. Esta es la regla que en verdad mide las cosas, no la regla de mi prójimo. Esa es la única que importa, la regla de Dios, o la balanza de Dios. O sea, póngale cualquier tipo de medidas, esa es la que cuenta y esa es con la que yo me debo de medir. Así como dice la Biblia una y otra vez, o sea, debemos de probarnos a nosotros mismos, examinarnos, así como un metal precioso. Siempre está esa analogía, porque el metal precioso, para quitarle lo que es la escoria, que es imperfección, se somete a fuegos increíblemente altos, y no una vez, una y otra vez, hasta que está puro. Entonces nosotros debemos de someternos a ese mismo examen, a este es el fuego que nos empieza a quitar esa escoria. Y de esta manera, o sea, si yo en verdad nada más me pruebo con los estándares de Dios y veo que voy bien, o sea, veo que he estado dejando el pecado, veo que sí he hecho cosas que le agradan a Dios, dice Pablo, tendrá motivo para gloriarse, pero con respecto a sí mismo. O sea, hay una gloria o un orgullo que es bueno, y ese es cuando yo me mido conmigo mismo, con lo que Dios me dice aquí. O sea, cuando yo veo que voy progresando conforme a la palabra de Dios, puedo gloriarme de eso y está bien. O sea, qué bueno que voy progresando. O sea, es un incentivo para seguir adelante. Pero, si se fijan, aquí es yo y Dios, no yo y mi prójimo. Porque ahí es donde está mal. Eso es lo que Pablo está diciendo que está mal. El quererse comparar con el prójimo y decir, no, es que yo sí hago esto, él no hace esto, yo soy mejor que él en esto. Eso está mal. ¿Por qué? Porque otra vez pone el freno, pone el pique con el otro. Y es lo que Pablo ha estado diciendo que no debemos de hacer. Acuérdense que las obras de la carne, ¿en qué consistían? Enojos, pleitos, celos, disensiones. ¿Y qué estamos viendo aquí? Llevar las cargas de los otros, si fijan, requiere mucha humildad. Y el hecho de compararnos con los demás, pues pone ahí el freno con eso. Finalmente, Pablo hace un comentario muy interesante, porque dice, cada uno llevará su propia carga. Me parece que acaba de contradecir lo que dijo en el verso 2, que dice llevar las cargas los unos de los otros. Hay una contradicción aquí tan pronta. ¿O cuál es la realidad? ¿Debemos llevar las cargas los unos a los otros, o yo debo llevar mi propia carga? La respuesta es sí. La respuesta es ambas. Aquí la diferencia, esa palabra para carga, en el griego es una palabra diferente, y en el contexto nos ayuda a entender que se está refiriendo a otra cosa. Aquí habla de Conducta. Aquí lo que significa esto de porque cada uno llevará su propia carga, si se fijan, está dando una conclusión del verso anterior. Y el verso anterior es el no compararnos con los demás. Y lo dice porque cada uno llevará su propia carga. Aquí es cada uno va a ser responsable ante Dios de lo suyo. Eso es lo que está diciendo este verso, porque cada uno va a llevar su propia carga. O sea, jamás Dios nos va a dar cuentas por los dones de otra persona. O sea, no, es que mira, esa persona tenía todas las habilidades, te hago responsable de no haberlas podido hacer tú. No, Dios me hace responsable de lo que Él me dio a mí. Es decir, yo te di esto, otro. De esto que te di, te estoy haciendo responsable por hacer o no hacer. ¿Sí? Y en este sentido entendemos mejor el verso anterior. O sea, por eso no me debo de comparar con nadie, porque Dios nos da diferentes dones, Dios nos da diferentes vidas, o sea, en pocas palabras. Por lo tanto, no tiene ningún sentido compararme con el otro. ¿Por qué? Porque a mí Dios es el que me da dones, el que me da, o sea, todo lo que me da Dios, familia, vida, cosas materiales, los dones, o sea, aptitudes, todo eso Dios me lo dio a mí, y a Dios me hace a mí responsable ¿de qué? De uso de eso, no del de los demás, jamás. O sea, en parte está bien, ¿verdad? O sea, qué bueno que Dios no me va a demandar por los dones que le dio a los apóstoles. Por tantas cosas que le dio, Dios no me va a medir con esa vara.
Los apóstoles en ese sentido son mucho más responsables ante Dios. Pero sí debo de cuidarme qué es lo que me ha dado Dios. Y nosotros tenemos muchas ventajas. Por ejemplo, comparándonos con los cristianos de los primeros siglos, ellos no tenían Biblias en cuero, ellos no tenían Biblias resistentes a tantos daños. Ellos, recuerdan, ellos tenían que copiar sus propias Biblias. La pregunta es cuántos de nosotros tendríamos Isaías en nuestras copias de la Biblia, libros tan largos. Entonces, como tenemos tanta facilidad, tantas traducciones para darnos mucha luz, Dios te dice, ¿y todo eso para qué te lo di? Entonces es ahí donde esta carga cada uno de nosotros la va a llevar. Como conclusión, vemos que la verdadera espiritualidad es muy diferente a cómo el mundo la pinta. O sea, no tienes que aislarte del mundo, no tienes que hacer un voto de pobreza, no tienes que hacer un voto de silencio, hay votos de silencio. No tienes que hacer ningún tipo de esas cosas, no tienes que recurrir al celibato, o sea, no tienes que poner incienso, no tienes que poner velas para ser más espiritual, no tienes que hacer nada de eso. ¿En qué consiste la verdadera espiritual? En vivir una vida llena del Espíritu Santo, en vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. O sea, lo padre de esto es que cualquier persona puede vivir la verdadera espiritualidad. La persona promedio que va a su trabajo y tiene a su familia. O sea, solemos pensar que ellos son los menos espirituales, pero no. Si se fijan, lo que acabamos de ver son puras cosas que nos competen también a nosotros. Entonces, la verdadera espiritualidad se puede llegar cuando guardamos la palabra de Dios. Cuando la leemos, la estudiamos y con la ayuda del Espíritu Santo la ponemos en práctica para Dios. Eso es verdadera espiritualidad. O sea, si Dios nos ha dado familia, trabajo, educación, todo lo que nos ha dado, con eso podemos vivir una verdadera espiritualidad. Entonces, como conclusión, nosotros, como personas comunes y corrientes, podemos ser verdaderamente espirituales a la luz de la Biblia y a la luz de lo que Dios quiere. No tenemos que construir una columna y vivir ahí el resto de nuestras vidas, sino que basta con ser obedientes al Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias por enseñarnos en qué trata y en qué consiste una verdadera espiritualidad. Te damos gracias por enseñarnos que pues, no consiste en muchas de las cosas que nos enseñan, en aislarnos del mundo, o hasta golpearnos a nosotros mismos para, no sé, Señor, para mortificar la carne. Gracias por enseñarnos que no es por ahí. Te damos gracias porque este pasaje nos enseña claramente que nuestro día a día debemos de ser obedientes a tu palabra, debemos de ser guiados, debemos de ser sensibles a la luz y al comando, al mandato del Espíritu Santo, y solamente de esa manera podremos practicar una verdadera espiritualidad. Y Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu Espíritu y poder vivir de esta manera y así poder cumplir la ley de Cristo en nuestras vidas. Amén.